Los tres chicos que caminaban por el bosque, terror extremo. En un oscuro y frondoso bosque, tres amigos decidieron explorar un camino desconocido. Sin saber los horrores que les aguardaban, se adentraron en la espesura, confiando en su valentía y curiosidad. A medida que avanzaban, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si el bosque mismo intentara impedir su paso. Pero los chicos, decididos a descubrir los secretos ocultos, continuaron su marcha, ignorando las advertencias silenciosas de la naturaleza. De repente, un escalofrío recorrió sus cuerpos y un silencio sepulcral se apoderó del bosque. El aire se volvió denso y opresivo, como si una presencia maligna estuviera observándolos desde las sombras. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguno de ellos quería admitir su creciente temor. A medida que avanzaban, los chicos comenzaron a escuchar susurros inquietantes que parecían venir de todas direcciones. Voces susurrantes y sibilantes que los instaban a dar la vuelta y abandonar aquel lugar maldito. Pero su curiosidad y valentía los mantenían en el camino, decididos a enfrentar lo que sea que les esperara al final. La oscuridad de la noche comenzó a caer sobre el bosque, envolviéndolos en una sombra inquietante. Los amigos sacaron sus linternas y continuaron su camino con el corazón palpitante y alertas a cualquier señal de peligro. De repente, un grito desgarrador resonó a lo lejos. Era un grito de agonía y desesperación, un sonido que heló la sangre de los chicos. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia el origen del grito, sin saber que estaban corriendo directamente hacia su propia perdición. Cuando llegaron al lugar del grito, encontraron una escena macabra y aterradora. Un cuerpo mutilado y desgarrado yacía en el suelo, rodeado de un charco de sangre. Los chicos sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas mientras se daban cuenta de que aquel cuerpo pertenecía a uno de ellos. El terror se apoderó de ellos y comenzaron a correr frenéticamente, buscando una salida del bosque infernal. Pero el bosque parecía moverse y cambiar a su alrededor, confundiéndolos y atrapándolos en un laberinto maldito. A medida que el miedo y la desesperación crecían, los chicos comenzaron a sentir una presencia acechante detrás de ellos. Al voltear, vieron sombras retorcidas y ojos brillantes observándolos desde la oscuridad. Eran las almas perdidas de aquellos que habían caído víctimas del bosque. Sin opciones y sin esperanza, los chicos se aferraron el uno al otro mientras las sombras se acercaban cada vez más. El bosque se volvió un caos de gritos y aullidos mientras las almas sedientas de venganza se abalanzaban sobre ellos. El relato de Los tres chicos que caminaban por el bosque es una advertencia escalofriante de los peligros ocultos en los lugares más oscuros y desconocidos. Nos recuerda que la curiosidad puede llevarnos a nuestra perdición y que no siempre hay una salida de los horrores que acechan en las sombras. El bosque sigue en pie, un testigo silencioso de los terrores que ocurrieron en su interior. Los ecos de los gritos y las sombras retorcidas permanecen como un recordatorio de la oscuridad que puede consumirnos si nos aventuramos demasiado lejos en busca de respuestas.